Hola, ahí se está escuchando arriba. A ver, cámbialo. Hola, hola, hola. 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 Bueno, vamos a retomar con la última charla que quedó pendiente de la sesión anterior de Alfredo Suescún. El título se titula, valga la redundancia, ¿los dinosaurios miraban el cielo? Hola, ¿me escuchan bien, no? Muy bien. Bueno, mi charla es Los dinosaurios miraban al cielo. Eh, Esta charla va a ser un intento de resumir mis últimos 2 semestres y medio de trabajo en lo que es la materia de iniciación en la investigación con ayuda de mi tutor Ernesto Blanco. Bien, quiero arrancar planteando que se sabe que hay animales que miran el cielo. Se ha determinado mediante experimentos que ciertos animales observan el cielo. Acá la imagen a la izquierda muestra un experimento realizado en el cual se colocan ciertas aves en un planetario, proyectando distintas constelaciones, y lo que parecería ser sugerido por este experimento es que estas aves reconocen ciertos patrones en estas constelaciones. Bueno, ¿para qué es que miran el cielo? Para orientación, principalmente para lo que son migraciones largas y orientarse en ellas. Bien, cuando un animal está migrando, es importante que sepan dónde se encuentra en la Tierra. Nosotros separamos la Tierra en dos tipos de coordenadas, en lo que es latitud y longitud. La latitud, como puede decir cualquier estudiante de cuarto año de astronomía, es fácil de determinar utilizando las constelaciones. El experimento anterior parecía mostrar que las aves reconocen ciertos patrones de constelaciones en el cielo y con ese reconocimiento de patrones y con el giro de estos patrones ubicaban lo que es el polo celeste y ubicando la altura de este polo celeste, lograban determinar la latitud a la cual se encontraban. Sin embargo, no existe ningún método análogo para poder determinar la longitud. No existe ninguna observación simple del cielo que pueda ser realizada que permita determinar la longitud. Esto llevó al derivado problema de la longitud. El problema de la longitud es un problema planteado en el siglo XVIII formalmente, que implica el problema, la dificultad de determinar la longitud, específicamente para navegantes en alta mar. Había tres enfoques distintos que se habían planteado para resolver este problema. El primero de esto es mediante la cronometría, que es la idea de que si un navegante en un barco lleva un reloj con la hora del puerto de partida, puede comparar la hora de este reloj de puerto de partida con la hora local, por ejemplo, sabiendo el mediodía local con el sol, y comparando esta diferencia temporal, poder calcular una diferencia longitudinal a partir de eso. Sin embargo, como los relojes de la época eran relojes de péndulo, un reloj de péndulo con alta mar no se mezcla bien debido a las oscilaciones del barco y por lo tanto no era muy bueno mantener precisión. Como el reloj humano no andaba, se buscaba recurrir a los relojes en las estrellas, en la astronomía. La astronomía planteaba una solución que era, se observa un evento astronómico, se sabe a qué hora ocurrió en una determinada ciudad, teniendo este valor ya previamente tabulado, y comparando esta hora en la cual sucede el evento en la tabla con la hora observada en el lugar local, poder determinar de nuevo una diferencia horaria y una diferencia longitudinal. Galileo plantea este método, previo al siglo XVIII, y plantea una posible evento astronómico candidato, que es las ocultaciones de los satélites galileanos detrás de Júpiter. La idea de Galileo es usar esto usar como referencia. Este método funcionaba perfecto en la Tierra y se usó para determinar diferencias longitudinales estando en la Tierra. Sin embargo, en alta mar este método no servía debido a las oscilaciones del barco. Por eso Galileo inventa esto acá, este casco gracioso, que es el celatone, que es una especie de casco en donde uno de los ojos tiene un telescopio. La idea de esto era usar la estabilidad natural de la cabeza humana para estabilizar la observación y poder realizar la composición. Sin embargo, las oscilaciones seguían siendo demasiado. También habían otros métodos propuestos, como determinar mediante ocultaciones de estrellas detrás de la Luna, aplicar este mismo método, etcétera, seguía sin funcionar. Finalmente también había ideas detrás del magnetismo, de calcular campos magnéticos, desviaciones, pero lo que sucedía es que la tecnología en la época no era suficientemente precisa. ¿Cómo se termina resolviendo este problema?
mediante la cronometría, especialmente John Harrison, logra inventar un reloj que mantiene la hora en alta mar. Este acá marcado es el reloj H3, que fue uno de los primeros inventados que logra mantener la hora en viajes largos. Ahora, ¿los animales resuelven el problema de longitud? Bueno, hay evidencia que parece sugerir que sí. Hay una especie de experimento, denominado experimento de desplazamiento, en el cual se toma un animal que migra y previo a que comience su migración, se lo desplaza longitudinalmente y se observa su comportamiento en este nuevo lugar. La idea detrás de esto es poder determinar si el animal percata su desplazamiento longitudinal y vuela en la dirección que hubiese volado si no hubiera sido desplazado. Por ejemplo, este animal que se ubicaba en Washington, esta serie de animales es desplazado hasta Nueva Jersey. La idea es observar si este animal percata su desplazamiento longitudinal y vuela hacia el noroeste de México, donde pasaba sus inviernos, específicamente los cordones de corona blanca, o si no percata su desplazamiento longitudinal y vuela en la dirección que hubieran volado, como si hubiera estado en Washington. ¿Qué se observó en este experimento? Bueno, que ciertas aves de esta población, especialmente las aves adultas, lograban darse cuenta de su desplazamiento longitudinal y volaban en la dirección que tendrían que volar para llegar a la ubicación que querían estar. Sin embargo, los juveniles de esta población no percataban su desplazamiento longitudinal, volaban al sur buscando el noroeste de México en el Caribe y no lo encontraban. Se dan cuenta que no percataban su desplazamiento longitudinal. ¿Qué significa esto? Bueno, sigue escuchando, ¿no? Sí. Que aparecería ser que en ciertas especies, a partir de cierta edad, se podría resolver el problema de la longitud. ¿Cómo es que lo resuelven? Posiblemente con indicaciones magnéticas, pero no es algo que se sabe con seguridad. Gracias. Entonces, nosotros proponemos un método, una posible idea inspirados en el método Galileo para resolver el problema de la longitud. La idea es que, sabiendo que los animales miran el cielo, nos preguntamos, bueno, ¿podrían usar algo del cielo para determinar y resolver el problema de la longitud? Especialmente decimos plantear la pregunta, ¿la información que tiene un animal de mirar los satélites galileanos es suficiente para poder resolver el problema de la longitud? La idea detrás de esto es que un animal realiza una observación de los satélites galileanos y con la distancia mínima diferenciable por la visión de este animal, logra crear un intervalo temporal y esa información de ese intervalo temporal funciona como una especie de reloj. Entonces, cuanto más chico es el intervalo temporal, mejor ese reloj, y la idea es si ese reloj es suficientemente bueno para que el animal logre resolver el problema de longitud. Para poder responder a esta pregunta, precisamos saber la agudeza visual del animal. Por lo tanto, gracias, precisamos entender qué es la agudeza visual. La agudeza visual es la distancia angular más chica a la cual dos objetos distintos son distinguibles uno del otro. Generalmente se expresa a partir del ángulo interceptor delta phi. La verdad es que cuanto más pequeño este ángulo, más aguda es la visión del animal. Si dos objetos se encuentran a una distancia angular de delta phi, la proyección de esos objetos sobre la retina de un animal cae sobre lo que son fotorreceptores adyacentes, implicando que el animal logra distinguir este objeto del otro. Vendría a ser como los píxeles de una cámara. Si dos objetos se encuentran a una distancia menor que delta phi, entonces la proyección cae sobre un mismo fotorreceptor, por lo tanto, no puede ser distinguibles por el cerebro. La agudeza visual depende de varios factores, pero los dos más importantes son el largo focal y el diámetro de las células fotorreceptoras. ¿No? Perdón. Gracias. Entonces, nuestros animales candidatos a los cuales nosotros queremos aplicar el modelo son animales que realicen largas migraciones, por lo tanto les puede ser útil resolver el problema de longitud, y animales con buena visión para la que puedan abstraer la mayor cantidad de información posible de los satélites galileanos. Por lo tanto, decidimos investigar 4 grupos de animales extintos. Las aves gigantes, mamíferos gigantes, dinosaurios y pterosaurios. Y sí, dinosaurios y pterosaurios son grupos distintos. Los pterosaurios no son dinosaurios. Es algo que aprendí muy importante en este trabajo. Entonces, vamos a crear un modelo básico para la estimación de agudeza visual. ¿Por qué me refiero a modelo básico? Bueno, debido a que estos animales están extintos, no tenemos mucha información de los ojos de estos animales. Entonces no tiene sentido crear un modelo hiper complejo y que depende de varias variables, cuando en realidad la información que tenemos de los ojos es bastante limitada. Entonces queremos un modelo lo más limitado posible. El modelo más simple a priori que se podría plantear es el de acá, que es decir que el ángulo interceptor, por lo tanto la agudeza visual, es igual a D sobre F. D siendo el diámetro de la célula de fotorreceptores y F el largo focal. Sin embargo, el largo focal es un valor que es difícil de obtener, incluso para animales vivos. Por lo tanto, hacemos esta conversión. La idea es que L, siendo el largo axial, es un valor mucho más fácil de obtener, incluso para animales extintos,
y que el cociente F sobre L es constante dependiendo de los hábitos del animal. La idea es que todos los animales diurnos presentan un cociente F sobre L aproximadamente igual, lo mismo con animales nocturnos y animales crepusculares. Entonces nosotros cambiamos información sobre F, la cual es difícil de conseguir, por dos variables, L y C, las cuales son más fáciles de poder obtener. Y también está la pregunta D, que es el tamaño de los fotorreceptores. ¿Qué tomamos ahí? Lo que sucede acá es que de animales de una especie a otra, el tamaño de los fotorreceptores varía bastante de una especie a otra. Incluso también varía dentro de una misma especie. Dos humanos no tienen necesariamente el mismo tamaño de fotorreceptor. Entonces, hay que tomar un valor que sea mínimamente representativo de una población en conjunto, teniendo idea de que puede ser una sobreestimación o una subestimación. Nosotros estamos alrededor de 3 micras, teniendo en cuenta, por ejemplo, que los fotorreceptores del humano tienen un tamaño de más o menos 2,5 micras, mientras que otros animales pueden tener fotorreceptores más grandes, como una especie de valor medio el cual nos pueda servir para esto. Luego igual discutimos un poco más de este valor y las limitaciones en general que puede tener esto. Perdón, estoy yendo para el otro lado. Hoy no, miren. Bien, aplicar el modelo. Para aplicar el modelo de dinosaurios y pterosaurios, recurrimos al trabajo Nocturnality in Dinosaurs Inferred from Scleral Ring and Orbit Morphology, el cual hace lo siguiente, estudia lo que es el anillo escleral. El anillo escleral es esta estructura ósea, vista acá, que rodea al ojo, y el trabajo plantea que, teniendo en cuenta esto, se puede saber los hábitos del animal. También el trabajo estudia el tamaño orbital de los ojos de estos animales. Sin embargo, el tamaño orbital no es el largo axial. Lo que planteamos es que dependiendo de la cantidad de tejido que se encuentra en la órbita que rodea el ojo, este valor va a variar. Sin embargo, para la mayoría de los animales se encuentra entre 65, el largo axial es aproximadamente 65, entre 65 y 85% de lo que es el largo orbital. ¿Qué no me está pasando? Bien. También lo que hicimos, tuvimos que hacer ecuaciones alométricas. Una ecuación alométrica es una ecuación que relaciona el logaritmo del tamaño del órgano con el logaritmo de la masa, planteando que la relación entre estos dos es lineal, para estimar el tamaño, el largo orbital del argentinosaurio y Quetzalcóatl, dos animales específicamente de nuestro interés. Entonces nosotros con la información logramos crear ecuaciones alométricas y obteniendo la masa del animal, poder obtener un aproximado del tamaño del órgano. También con los mamíferos, lo que hicimos fue, encontramos una serie de ecuaciones alométricas ya calibradas con animales actuales y obteniendo rango de masa para estos mamíferos y aves extintos, podemos estimar cuál sería su largo axial. Estoy yendo para el otro lado, perdón. Ahí va. Bien, entonces, lo primero que hicimos fue aplicar el modelo a varios animales actuales, lástima que acá no se ve muy bien, para poder comparar la agudeza visual sugerida por el modelo con la agudeza visual observada. Acá se ve una tabla con varios distintos valores. Vale la pena mencionar, por ejemplo, el humano, nuestro modelo sugiere que su agudeza visual anda en el orden de los 40 segundos de arco, mientras que la agudeza visual observada experimentalmente es alrededor de 28 segundos de arco. ¿A qué se ve esta diferencia? Bueno, al tamaño de fotorreceptores usados principalmente. Esta recta azul acá es la recta en donde la agudeza calculada sería igual a la agudeza observada. Se puede ver como animales que caen por arriba, implicando que la agudeza calculada es más chica que la observada, implicando que su modelo sugiere que tiene una mejor visión de la que realmente parecería tener, y otros animales en donde esto es lo opuesto. Esto nos lleva a poder discutir las limitaciones del modelo. Debido a la simpleza del modelo, es imposible captar la variedad de adaptaciones visuales de los ojos del reino animal. El modelo subestima la agudeza visual de algunos animales, mientras que sobreestima la agudeza visual de otros. Y este modelo nos podría servir como mejor caso razonable para los valores de animales extintos. La idea detrás de esto es que es difícil que un animal tenga una agudeza visual mejor que la predicha con el modelo. Sin embargo, valores hasta los predichos por el modelo son razonables. Acá tenemos tablas de valores calculados para mamíferos y aves gigantes. Mencionaron un par interesantes. Pelagornis sanderesi, esta ave gigante del pasado, tendría una agudeza visual de aproximadamente 32 segundos de arco. No sería algo demasiado mejor que lo que es la visión humana. El José Fortigacia monesi, el roedor gigante uruguayo, tiene una agudeza visual de aproximadamente 30 segundos de arco, implicando que aunque es mucho más masivo que el humano, no logra tener una visión mucho mejor. Y el caso más extremo es el Paraceratherium, este de aquí, que tiene una agudeza visual de aproximadamente 12 segundos de arco, que también es bastante buena, considerando todos los factores. Cuando trabajamos con dinosaurios y pterosaurios, calculamos para ver animales, mencionaron un par más interesantes, el Quetzalcóatl, este pterosaurio gigante, no tiene una agudeza visual demasiado interesante.
El tiranosaurio Rex parece sugerir que tiene una agudeza visual entre 10 segundos de arco y 8. Este valor es de interés y es de interés remarcarlo porque otro trabajo similar realizado que calcula la agudeza visual del tiranosaurio Rex da un rango de agudeza visual un poco más grande que el que calculamos nosotros, pero sin embargo el valor calculado por nosotros cae dentro de ese rango, sugiriendo que nuestro modelo da valores razonables. Y finalmente el argentinosaurios, el cual parece tener una agudeza visual de aproximadamente entre 4 y 3 segundos de arco. ¿Qué significa esto para lo que planteamos con los satélites galileanos? Bueno, acá se encuentra una gráfica del tiempo mínimo diferencial para satélites galileanos a distinta agudeza visual. Nomás para marcar, el humano que se encontraría por acá logra obtener información de Io como si fuese aproximadamente 1 hora, implicando que si el humano fuese a crear un reloj con la información de Io, este reloj no tendría ni segundero ni minutero y se movería simplemente a cada hora. No sería un muy buen reloj para obtener información. Si hacemos, ¿por qué es? Perdón. Si hacemos suma la gráfica, podemos ver, plantear el rango del argentinosaurio y vemos cómo la información que obtendría de Io sería aproximadamente 10. Pasando este desplazamiento temporal a un desplazamiento angular y una distancia, ¿qué sería? Considerando que su hábitat era aproximadamente a 40 grados sur, la apreciación de distancia que tiene es de 75 kilómetros. Esto consideramos que las migraciones de este animal podrían ser hasta de varios de miles de kilómetros, por lo tanto, una apreciación de distancia de 75 kilómetros es un valor relativamente razonable como que podría haber usado una guía. También vale la pena mencionar que toda esta área de la gráfica sería generalmente inaccesible debido a los efectos del ciclo atmosférico. Entonces, el argentinosaurio podría llegar a ser lo que se aproximase a un mejor caso razonable para cualquier animal. Si un animal tuviese una visual mejor que esto, no podría aprovecharla para realizar este tipo de observaciones. Por tanto, conclusión. ¿Los dinosaurios miran al cielo? Sí, porque las aves son dinosaurios y como vimos está corroborado experimentalmente que sí. Ahora, en toda seriedad, dados nuestros cálculos, solo un animal con una excelente agudeza visual podría obtener suficiente información de los satélites galileanos para resolver con ello el problema de longitud. Nuestro modelo es un mejor caso posible, entonces es posible que algún animal, dentro de los considerados por nuestro modelo, o quizás no considerado por ello, podría llegar a obtener suficiente información para resolver el problema de la longitud. Entonces, si es que los dinosaurios miran al cielo, es posible que ellos lograran resolver el problema de la longitud. Gracias. Tenemos espacio para una sola pregunta. Bueno, agradecemos. Ah, sí. Sí. Hola, hola, hola. ¿Escucha? Hola. Hola, hola. Sí. Mi pregunta es, entiendo que si tienen la agudeza suficiente para ver los satélites, estoy de acuerdo con el intervalo de tiempo que pueden medir, estoy de acuerdo. Lo que no logro entender es el paso para resolver el problema de la latitud, porque personalmente yo no sabría, viendo los satélites, no sabría calcular la latitud. O sea, me tendría que sentar a pensar mucho. No sé si es como una especie de experimento hipotético o hay como una posibilidad de que realmente hagan ese cálculo sin saberlo, digamos. No sé si se entiende la pregunta. ¿Sí? Gracias. La idea es buscar si la información ahí estaría disponible para utilizar, a nivel de que si esta información ahí, esta información que está, es disponible en el animal, es posible que algún animal la utilizase para resolver eso. No podemos afirmar cómo es que lo harían y tampoco es algo que es inmediato. Pero el hecho que, por ejemplo, los animales reconozcan patrones de constelaciones y se reconozcan movimientos ya es algo bastante interesante, un logro bastante grande. Entonces no se puede descartar la posibilidad de que, bueno, con esa información logren hacer algo. De nuestro interés es, bueno, ¿está ahí la información para resolverlo? Parecería que sí. ¿Se resolvió con eso? Bueno, eso es más difícil de determinar, pero la idea es que se podría llegar a resolver con la información disponible. Muy bien. Bueno, agradecemos. Bueno, me va a relevar Nicolás Pan, va a ser el nuevo moderador. Bueno, escucha ahí, ¿no? Hola.
Bueno, vamos a arrancar ahora con la sección de astronomía estelar y galáctica, con la charla de Cecilia Mateu, que se titula El sistema de corrientes estelares de la Vía Láctea. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Muchas gracias por perseverar hasta este momento y con esto, bueno, empezamos la sesión de temas estelares y galácticos. Yo les voy a hablar un poco sobre un relevamiento que estoy haciendo y manteniendo desde hace unos 5 años más o menos, referente al sistema de corrientes estelares de la Vía Láctea. Entonces, para eso lo primero que hay que hacer es definir qué es una corriente estelar. Y bueno, esto es un efecto que se produce, una estructura que se produce cuando una galaxia o cúmulo orbita dentro de una galaxia anfitriona y comienza a ser desgarrado por el efecto de las fuerzas de marea, que empiezan a arrancar las estrellas y las dejan regadas, más o menos como se ve en esta secuencia de imágenes, que es una animación. Entonces lo que ven del lado derecho, nadie me ayudó acá, ¿sí? Esto que están viendo corresponde a la distribución de estrellas resultante del sistema que está siendo desgarrado y produciendo la corriente estelar, y esto a la combinación de las estrellas, que son lo que está en verde, y la distribución de materia oscura. Entonces, ¿cómo se produce la corriente? Sus características finales van a depender de cuál era la estructura inicial del progenitor, de la galaxia o cúmulo inicial, y van a depender también de las características del halo de materia oscura en el que está embebido y que es el responsable de la producción justamente de la corriente. Ahora, nosotros sabemos que esto ocurre en la Vía Láctea y la pregunta es, bueno, ¿cómo se ve una corriente estelar no en una simulación como lo que les mostraba antes, sino en la vida real? Esto que está aquí es un mapa de conteos estelares donde ven una zona más oscura corresponde a mayor densidad estelar. Esta zona que está aquí, más densa, corresponde al cúmulo globular de PAL 5, y todo lo que ven aquí, que se ve tan precioso que uno juraría que esto es una simulación, esto es una observación, y por eso PAL 5 es una de las corrientes estelares más fotogénicas que conocemos. Entonces, conocemos varios ejemplos de estos en la Vía Láctea que ahora les voy a mostrar. Y bueno, un poco la pregunta es, ¿por qué además de ser espectaculares, nos interesa estudiar este tipo de objetos? Y bueno, lo que ocurre es que todas las estrellas que terminan formando una corriente estelar comparten una energía inicial, un momentum angular inicial que se conserva, y lo que está pasando es que resulta que se ven desperdigadas al producirse la corriente a lo largo de lo que es la órbita, lo que hubiera sido la órbita del progenitor, o lo que sería la órbita del centro de masa del cúmulo en este caso. Entonces nosotros normalmente, por las escalas temporales de los fenómenos astronómicos, no podríamos ver la órbita de una que se tardaría, por ejemplo, 250 millones de años en darle la vuelta a la Vía Láctea, por ejemplo, el cúmulo globular de PAL 5. Eso no, obviamente no podemos esperar esa cantidad de tiempo para verlo. Lo que estamos viendo acá es justamente que todas las estrellas están delineándonos por dónde va la órbita. Entonces, ver una corriente estelar aproximadamente, si no pasa nada extraño, es ver una órbita. Eso significa que estudiando las corrientes estelares, podemos hacer cosas como, bueno, primero saber cuántas galaxias acretó y destruyó la Vía Láctea, y entonces, bueno, inferir un poco su historia de acreción. Podemos, haciendo ajustes de órbita, inferir la distribución de masa de la propia Vía Láctea, su masa total y cómo está distribuida, y por lo tanto inferir cosas sobre el potencial de la materia oscura de la galaxia. Podemos estudiar también la distribución de masa de subhalos de materia oscura que puedan estar perturbando corrientes muy frías como estas de los cúmulos globulares. Eso ya se está empezando a hacer. Y podemos también estudiar ahora cómo interactúan los sistemas que produjeron esas corrientes, que están siendo acretados y en el proceso de incorporarse, en este caso a la Vía Láctea, cómo afectan a la propia Vía Láctea. Entonces, cómo son sus efectos en el disco galáctico, que producen ondulaciones, que pueden producir ondulaciones del tipo de algunas del tipo como las que va a hablar Mauro más adelante, o por ejemplo la barra central, que a su vez también puede perturbar corrientes como esta misma de PAL 5 y bueno, muchas otras cosas más. Entonces,
corrientes se conocen en nuestra galaxia? Bueno, un montón, casi un centenar. 97 es la última cuenta. Esto que ven acá es justamente del artículo en el que está ahorita en arbitraje, en el que hago la compilación de toda esta información. Y bueno, ahí lo que ven es como una línea de color por cada corriente estelar conocida en la Vía Láctea. Esta es la corriente Orphan, la corriente huérfana. Esta es la corriente de Sagitario. Aquí está el centro galáctico, aquí está el Sol, y esto es como a escala más o menos el tamaño del disco de la galaxia. Entonces, ¿qué es lo que hay en esa compilación? La compilación o la biblioteca es una biblioteca de Python disponible públicamente que se llama Galstreams y cataloga, bueno, por dónde va la corriente, cuál es la trayectoria que tiene, dónde está ubicada en el cielo, el gradiente en movimientos propios que tenemos ahora gracias a la información cinemática de Gaia, el gradiente en distancia, la velocidad radial, polos orbitales, momentum angular y un montón de otras cosas más. Esto, como se ve en el cielo, lo anterior era en 3 dimensiones, bueno, esto es así como se puede ver. Esta es la corriente de Sagitario, esta es esa Orphan que les mostraba antes. Entonces, bien. Fíjense que ahora ya uno puede empezar a estudiar propiedades del sistema de corrientes estelares. Noten acá la evidente, espero, ausencia de corrientes en el plano galáctico, que es el plano meridional de este mapa. Eso es un sesgo observacional, netamente. Entonces, una de las primeras cosas que podemos empezar a hacer con una compilación así es ver qué información tenemos y qué información nos falta, para tratar de usarla para caracterizar los sesgos observacionales y también para dirigir esfuerzos de seguimiento fotométrico, espectroscópico, etc. Entonces, bien, el gráfico que tienen a la derecha les resume cuántas de las corrientes tienen información de la trayectoria en el cielo realmente medida como función de algún ángulo, y eso está medido para el 80% de las corrientes. Solo un 20% lo que hay es como un pequeño trocito y se asume que es un círculo máximo entre los extremos. Pero eso son solo las corrientes más cortas en los que eso es una buena aproximación. Casi la mitad de las corrientes, sorprendentemente, solo tienen una distancia promedio. Es decir, no tienen un gradiente de distancia. Eso es bastante sorprendente porque una distancia, no se imaginaría que es algo fácil de medir, pero no. Eso no es fácil de medir y es imprescindible pues, el uso de estándares de luminosidad que no siempre son fáciles de identificar en las corrientes. Esto es algo sin lo cual uno no puede hacer dinámica. Así que la distancia es fundamental para poder hacer ajuste de órbitas y cualquier cosa de esas super sexys con la materia oscura necesitas saber la distancia. Fíjense que solamente 38 carecen de medidas de movimiento, 38% menos de las que carecen de distancia, carecen de movimiento propio. O sea, más de la mitad, casi 2/3, tienen movimiento propio. O sea, que tienes velocidad en 2D. Entonces, bueno, vale la pena que inviertas en lo anterior para poder ir haciendo con ciertas técnicas estadísticas ajustes de órbitas, y no es sorprendente que la amplia mayoría carecen de información de velocidad radial porque eso requiere seguimiento espectroscópico, que es lo más caro observacionalmente. Entonces, la determinación de la distancia sigue siendo un reto y hay que dedicarse a, bueno, completar la información de todas esas corrientes a las que le falta la información detallada. Podemos también hacer un análisis ahora para las que sí tienen información detallada de distancia, ver un poco cómo se distribuyen en distancia, esto es distancia galactocéntrica, heliocéntrica, las 97 corrientes estelares. Las poblamos a lo largo de la corriente, las poblamos uniformemente y hacemos un histograma de las distancias de todas las corrientes pobladas de esa manera. Entonces aquí lo que pasa es lo siguiente. La línea gris corresponde a todas las corrientes estelares. Fíjense ahora solamente en la línea azul, y esto dejó de funcionar, en el histograma azul. ¿Ok? Bueno, dejó de funcionar. Fíjense en el histograma azul. El azul corresponde a corrientes encontradas solamente con observaciones fotométricas antes de que se liberara el Gaia de R2. Entonces, lo que ocurre es que los métodos fotométricos de identificación de corrientes estelares
favorecen la detección de corrientes distantes que están más concentradas en el cielo y presentan mayor contraste con el fondo. Entonces, eso es lo que explica un poco por qué aumenta ese pico, o sea, porque yo entre 10 kiloparsec y 20 cada vez detecto más corrientes estelares. Pero luego a menores distancias eso cae porque naturalmente el número de corrientes estelares que se esperan a distancias a distancias mayores es cada vez menor simplemente porque las fuerzas de marea son menores. Entonces, cuando uno combina estas dos cosas, eso más o menos explica la razón de ese pico a más o menos 20 kiloparsecs, que ya veíamos en la versión anterior de la librería. El histograma amarillo muestra las corrientes descubiertas con movimientos propios de Gaia. Entonces, esas están ubicadas a distancias menores, porque es donde la precisión de los movimientos propios es suficiente para que se pudieran detectar las corrientes así. Entonces, ese déficit que ven ahí a 15 kiloparsecs, eso es un sesgo observacional. Entonces, en los 2 minutos que me quedan, les voy a contar de una corriente especial, que ya la mencioné, que es la corriente huérfana, Orphan, en la que se descubrió un efecto dinámico espectacular, y es el siguiente. Uno espera, yo les dije, empecé diciendo, que una corriente estelar delinea la órbita. Entonces, si yo mido la velocidad, el movimiento propio de las estrellas a lo largo de la corriente, el movimiento propio, el vector, debería ir tangente a la órbita, ¿no? ¿No nos enseñaron eso? Bueno, resulta que uno en Orphan mide eso y no pasa. Las flechas grises en este gráfico les dice en qué dirección va la velocidad de las estrellas en Orphan, de estrellas RR Lyra en Orphan. En la parte norte no hay ningún problema, los vectores son tangentes, pero aquí son perpendiculares. Eso lo que significa es que ahí pasó algo, que hubo una perturbación, porque si no, o sea, lo que nos está diciendo es que esa no es la órbita de esas estrellas. Lo que se encontró en estos trabajos es que ese desvío de los movimientos propios de la tangente a la órbita es debido a una interacción reciente con la nube grande de Magallanes. Y eso ayudó a medir mejor la masa de la nube grande de Magallanes. Entonces ahora, ya para terminar, les muestro que aquí lo que nosotros podemos hacer ahora es caracterizar para todas las corrientes que tienen movimientos propios, cuánto difiere pues, la tangente a la órbita de la tangente que yo calculo con movimientos propios. Si no hay perturbación, estas dos cosas son iguales. Entonces, si yo ahora muestro este gráfico, las dos líneas corresponden a cada una de esas dos cosas. En las corrientes, todo es normal, coinciden, y en las corrientes en las que hay desvíos, las líneas pues son distintas. Entonces, nosotros ahora podemos hacer un mapa de las corrientes que tienen desvíos. Sí, un mapa celeste, donde lo más oscuro aquí muestra cuáles son las corrientes que muestran signos de esas perturbaciones dinámicas. Entonces ya para terminar los dejo con el hecho de que bueno, estudiar las corrientes es útil y hacer un relevamiento es útil para uniformizar la información existente, para identificar carencias y entonces priorizar las necesidades de seguimiento y de estudio. Facilitar la comparación con nuevos descubrimientos. Yo encuentro algo y bueno, comparar con todo lo que se conoce, a ver si realmente es una corriente nueva o si es un pedazo nuevo de una corriente conocida. Y bueno, servir como punto de partida para esfuerzos sistemáticos de identificación de estrellas miembros a las corrientes, que es lo que vamos a estar haciendo en un taller que vamos a hacer en noviembre, al que vamos Bruno y yo, en el que vamos a producir junto con varios expertos en el área, vamos a producir un catálogo de estrellas pertenecientes a corrientes estelares conocidas. Entonces, con eso termino. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Digamos, ¿cuál es el origen de las corrientes? ¿Es una zona de formación estelar que con el tiempo y con la rotación diferencial de la galaxia se va dispersando, volviéndose un filamento? No. Las corrientes estelares
a las que yo me estoy refiriendo son corrientes estelares que están todas en el halo galáctico. Y son está la galaxia Mentora, que es la galaxia de Sagitario, y estoy con la flecha, y la cubrió. Estos casos son sistemas como galaxias. Cúmulo. Ustedes conocen, imagínense, el cúmulo esférico empieza a perder estrellas simplemente por las mismas. Mm. Se llama la trailing, las que están más lejos se van por la cola y eso es lo que forma eso que les mostré aquí. Sí, me parece que ahí ¿no? ¿Cuánto te parece de la nube mayor de Magallanes con este método? 1, 2, 3. Sí. La combinación de la masa logró aclarar un factor de 2, entre 2 y 4, que se tenía de duda con la masa de la nube grande. Porque había varios modelos en los que se tenía una nube grande muy masiva y una nube grande poco masiva. Y estas cosas apuntan a que es más masiva de lo que, o sea, está en el rango más masivo. Y es bastante. O sea, si no le pones esa cantidad de masa, eran cosas que ya se inferían de otros indicadores, del stripping que tiene la nube para producir la corriente de gas que tiene detrás y qué sé yo, pero que no estaba completamente claro. Y se necesita una masa así de grande para que tú puedas tener un desvío tan grande como el que se ve en Orphan, pero es que ya se ha detectado en otras corrientes. Entonces tú, al poder tratar de ajustar distintas corrientes en simultáneo, puedes constreñir eso mucho mejor. Entonces, esencialmente la nube es más pesada de lo que se pensaba. Queremos agradecer a Cecilia. Y el siguiente en presentar es Bruno Domínguez. Y el nombre de su charla es Ensamblando la Galaxia, usando la población más antigua para revelar la historia de creación de la Vía Láctea. Hola, ¿me escuchás? Bueno, hola, yo soy Bruno Domínguez, soy estudiante de maestría. Mis tutores son Cecilia Mateu y Pau Ramos. Y bueno, esta charla se va a tratar de los primeros avances de mi proyecto de maestría, está titulado Ensamblando la Galaxia, usando la población más antigua para revelar la historia de creación de la Vía Láctea. Esta primera parte de mi tesis tiene el objetivo de la identificación de estrellas RR Lyra a todas las corrientes estelares conocidas, con el fin de poder parar las propiedades de estas poblaciones para las corrientes estelares, los cúmulos globulares y el fondo galáctico. Bien, entonces, primero un par de conceptos. Estrellas RR Lyra. Estas estrellas son estrellas pulsantes. Acá en el diagrama se ve, esto es simplemente un diagrama cualitativo, de un diagrama color-magnitud de un cúmulo globular, y esto simplemente para indicar que las RR Lyra se encuentran en esta parte, que es la intersección de la rama horizontal
con la franja. Y como se encuentra en la rama horizontal, son estrellas que están quemando helio en su núcleo. Son estrellas de masa típicamente bajas, entre 0,6 y 0,8 masas solares. Son estrellas de baja masa de baja masa evolucionadas, de forma convencional, de forma aislada, tuvieron que formarse hace más o menos más de 10 gigaños. Esta es una de las por las cuales son relevantes, son población vieja, son trazadores de poblaciones viejas, y la otra cosa que son relevantes es que como son pulsantes, son estándares de luminosidad. Por lo tanto, pueden ser usadas para calcular su distancia de forma bastante precisa. Y eso es muy útil por justamente las cosas que estaba mencionando Cecilia recién. El otro concepto que iba a mencionar, o sea, simplemente lo voy a como pasar. Voy a simplemente mostrar esa diapositiva y seguir. Las cosas que lo que quiero identificar. Quiero identificar las realidades en bueno, ¿cómo voy a identificar estas RR liras? La idea es evaluar la probabilidad de membresía de las RR liras a las diferentes corrientes estelares. Para hacer esto, lo que vamos a usar es un catálogo de RR liras de la misión Gaia en su data release 3, que está compilado por Clementini 2022. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es aplicar un método que publicado en el paper de Prince William en 2019, que ahora voy a mencionar de qué se trata, y la idea es aplicar ese método a todas las corrientes que están catalogadas justamente en la biblioteca de Cecilia, de la de Gulfstream. Bien, entonces, ¿cómo funciona este método? ¿Cómo hacemos para evaluar la probabilidad de membresía? Este paper de Prince William, que se llama Cinemática de la corriente estelar de Palomar 5 a partir de estrellas RR Lira, lo que hace es utilizar un catálogo de RR Liras en la ventana donde está justamente la corriente estelar de Palomar 5, que es la que mencionó Cecilia, la que estaba mencionando recién Cecilia. Entonces, lo que hace es, tomando estas estrellas, estas RR Liras, construye un modelo probabilístico tanto de la corriente como de la distribución estelar del fondo, de forma simultánea a partir de los movimientos propios en el marco de referencia de la corriente estelar, es decir, azimutalmente en el plano de la corriente y el eje perpendicular. Y después la distancia. Para hacer este modelo, la parte del fondo se hace un modelo de mezcla gaussiana que a través de métodos estadísticos se determina cuál es la mejor cantidad de gaussianas a utilizar para calcular ese modelo. Y para hacerlo lo que se hace es, se agarran todas las estrellas, todas las RR Liras que están por fuera del track en el cielo de la corriente estelar, que es donde está más marcada la corriente con un offset, con un ancho. Se toma todas esas estrellas y se construye el modelo probabilístico. Luego, para el modelo de la corriente estelar, simplemente en 3 dimensiones, los movimientos propios y la distancia, donde se tiene una matriz de covariancia, que en este caso es la misma para todas las estrellas, y una media que es un modelo parabólico para los dos movimientos propios y para la distancia. Con esos dos modelos se hace una suma ponderada, donde entonces en total se tienen 13 parámetros. 12 de la parte del modelo de la corriente, más el peso de qué tan relevante es la probabilidad de uno o del otro. Entonces, teniendo ahora el modelo, esto sería el likelihood, la probabilidad que tiene la estrella de pertenecer a uno o el otro. Lo que se hace es calcular otra cosa estadística, la posterior, que para eso se precisa información previa. Ahí simplemente se usa para parte de los parámetros una distribución uniforme, y para otro de los parámetros una distribución gaussiana. Esto no tiene mucha relevancia cualitativa, es más matemática. Lo que se hace con estos
con todo esto es aplicarle algo que se llama una cadena de markup, que lo que hace es básicamente calcula cuáles son los parámetros más probables, por así decirlo. O sea, lo que hace es, va de vuelta. Lo que hace es mapea el espacio de parámetros para determinar cuál es los parámetros que tienen la mayor probabilidad de ser, básicamente. Entonces, a partir de lo que devuelve este análisis, lo que se calcula es la probabilidad que tiene la estrella de pertenecer a la corriente estelar. Le dije todo muy apurado. Espero que me hayan entendido. Estos de acá son simplemente parámetros que se le da a la cadena para que funcione bien. Lo que no dije es que la idea de mi trabajo es, primero, poder reproducir justamente este paper para luego, una vez que entendí cómo funciona y lo puedo hacer funcionar yo mismo, es aplicar eso mismo para el resto de las corrientes estelares, entonces poder identificar, como decía al principio, cuáles en realidad pertenecen a las corrientes estelares. Entonces, es decir, sé cómo funciona esto y después lo aplico lo mismo de forma industrial. Bien. Como conclusión del paper este, lo que se obtiene sería algo así, donde estas son las R lira. El eje horizontal siempre es el ángulo azimutal, donde está la corriente estelar. Acá tenés el ángulo perpendicular, la distancia y los dos movimientos propios. Las estrellas que se muestran, o sea, los puntos que se forman, que se muestran como estrellas, serían las R lira que tienen una probabilidad mayor al 50% de pertenecer a la corriente y que se encuentran espacialmente dentro del track que mostraba acá al principio. Entonces, esas son las que vamos a plantear que son las que son de la corriente estelar. De vuelta, para calcular esa probabilidad, a esta forma, que se desprende de lo que devuelve la cadena de Markov. Entonces, ahora lo que estoy trabajando, como decía, es tratar de reproducir este trabajo. No tengo ningún resultado propio, porque justamente estoy, bueno, luchando con el código para hacerlo funcionar, básicamente. Pero una vez que se logra hacer esto y se logra hacer de forma industrial, la idea es que como todo esto se hace con estrellas R lira, y como decía al principio, al ser estándares de luminosidad, se puede calcular la distancia de forma muy precisa, se puede obtener un gradiente de distancias. Se murió el láser. Que como decía Cecilia, solo se conoce más o menos el gradiente de distancias para la mitad de las corrientes estelares. Entonces este trabajo, o sea, va a generar una banda de información con respecto a eso. Como decía, como también decía Cecilia, distancias es indispensable para poder estudiar la dinámica. Y ustedes me preguntarán qué tiene que ver el título de mi maestría con todo esto. Y es porque a raíz de esto, una vez que yo tengo el gradiente de distancias, voy a poder usar dinámica para poder, a raíz de eso y las demás informaciones de movimiento propio y velocidad radial para los casos en los que se tenga, poder explorar o sea, poder asociar diferentes corrientes estelares a diferentes eventos de acreción que tuvo la galaxia al formarse. Y eso, la idea es hacerlo, como dice ahí, en el espacio de integral parámetros que se mantienen más o menos en el tiempo, entonces por eso se puede, usando eso, registrar. O sea, son como una huella de lo que fue sucediendo. ¿Entiendes? Y finalmente,
una vez que tengo identificada la CR realidad de las diferentes corrientes estelares, y la idea es poder comparar la población de estas estrellas entre las corrientes estelares, los cúmulos globulares y el fondo galáctico para poder investigar si tienen algunas diferencias. Para eso la idea es utilizar los diagramas de periodo metricidad y periodo amplitud, ya que poblaciones de diferentes orígenes se posicionan en diferentes partes en el diagrama. Entonces, como decía, todo esto son las otras partes de mi maestría, que cuando logre terminar la parte de identificar las RRLiras a las diferentes corrientes voy a poder continuar con esto. Espero que se haya entendido, creo que fue un poco complicado, pero muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Nadie? Tengo una pregunta. ¿Podrías contar un poco del espacio de parámetros que estás recorriendo? ¿Qué parámetros son? ¿Son parámetros dinámicos o...? Me pasé. Ya después al otro lado que toco. Son los parámetros de las diferentes parábolas. O sea, la idea es que estoy modelando a los movimientos propios, ambos dos y a la distancia, como que en ese espacio versus, en función del ángulo azimutal del Φ1 que mostraba ahí, estoy diciendo que es una parábola, pero no sé cuál. Entonces, los 12 de los parámetros son las constantes de las parábolas, y otra es el peso o sea, qué tan importante es o el fondo. Que como la mayoría de las estrellas, en realidad, si te fijas acá, la mayoría van a ser del fondo. Entonces la F va a ser mucho más chiquita. Eso es. ¿Entendés? Bueno, volvemos a agradecer. Seguimos con la sección de Galáctica, con la charla de Mauro Cabrera, que se titula El Vía Láctea o por Cefeo. Creo que... Hola. Hola. Ahora sí. Bueno, mientras me ponen mi presentación, voy a ir testeando. Bueno, entonces. Ok, bueno, entonces. Opa. A ver si voy a probar que esto ande bien. Bien, anda bien. Entonces, yo voy a presentar unos resultados que logré bajo la tutoría de Cecilia Mateu en mi trabajo de iniciación en investigación para la licenciatura, y los resultados que no se pudieron ver en la subanterior. Y bueno, ahora me encuentro realizando la maestría también con Cecilia sobre esto, porque varios de los resultados que se lograron se están extendiendo y cada vez entendemos menos, entonces necesitamos más tiempo para estudiarlo. Ahora bien, un poquito de contexto. Las galaxias de disco son aquellas en las que la amplia mayoría de la componente estelar está dispuesta como un disco, y en ese disco lo que se pueden encontrar son brazos espirales, como estos de acá, una barra atravesando un bulbo, que es básicamente una región esférica de estrellas. Entonces estas galaxias tienen el 90% de las estrellas en forma de disco dispuestas en el espacio. Sin embargo, este disco no necesariamente es plano, sino que puede tener una ondulación. Cuando vemos las galaxias de Canto, lo que vemos es que pueden tener estas regiones en donde la componente estelar acá, que es la parte más brillante, en una región va hacia arriba y otra va hacia abajo, mientras que este azul nebuloso es el gas de hidrógeno neutro que está rodeando al disco de la galaxia, que también vemos que tiene una deformación tipo S. A estas deformaciones hay de varios tipos, pero se les llaman a todas alabeo. Entonces, algunos alabeos famosos son, por ejemplo, el de NGC 5907, que quizás no se llega a ver mucho, pero en esta región sube, en esta región baja un poquito, y también se llega a ver una corriente estelar dando vueltas alrededor de todo el disco. También vemos en otras galaxias, por ejemplo, en la componente del hidrógeno, luego también se puede ver en Centauro A,
en la parte del polvo, que pueden ver que en la región hay como una S, pero después hay una S invertida en la región externa. Y también, en este caso, se ve en el polvo y en la componente estelar. Entonces, los alabeos son muy comunes entre las galaxias que se le puede detectar, entre el 40 y el 50% de ellas lo presentan, y se sospecha que en realidad es mucho más común que esto, solo que no los podemos medir. Entonces, la Vía Láctea como galaxia de disco no se escapó a esto, y lo que se ve en la componente de gas de hidrógeno, que es la más fácil de mapear porque es muchísimo más extensa, es que también está laveada, y acá en colores ven la altura de ese gas por encima del plano, y en escalas de grises y negros ven la altura por debajo del plano. Lo que se ve es que en esta región sube hasta 6 kiloparsecs, y en esta región baja y luego vuelve a subir. O sea que hay una fuerte asimetría en la componente del gas de la Vía Láctea. Recientemente también, utilizando estrellas cefeidas, que también son estándares de luminosidad, es decir, que les podemos saber la distancia muy precisamente, es más, son las estrellas con las que mejores precisiones en distancia se puede obtener, se encontró que estas estrellas también trazan un disco alabeado, un disco doblado. Entonces nosotros nos vamos a concentrar en estas estrellas. Entonces, ¿cómo uno estudiaría el alabeo cuando está inmerso en el disco? Bueno, una vez que se tienen las posiciones de las estrellas, y es por eso que es necesario saber las distancias, uno puede tener, por ejemplo, como en esta simulación, el disco donde tiene la región que sube y una que baja. Agarra, toma coordenadas cilíndricas y galactocéntricas y elige un anillo. Se queda con unas estrellas que estén en el entorno de un R, y lo que le va a suceder es que la altura en Z de las estrellas respecto al plano van a estar en función del azimut. A medida que me voy moviendo en el azimut, las estrellas suben y bajan. Entonces, a esta curva que están trazando las estrellas, les ajustamos una serie de Fourier, que es básicamente la curva por excelencia para describir esto. En esta curva, lo único que hay que ajustar son las A sub n, que son las amplitudes, y las fases phi sub n, de cada uno de los modos. Y si esto quisiera responder, lo ajustamos por mínimos cuadrados, y lo que se obtiene es esto. Acá se ve la altura en Z en función del azimut para este anillo, y acá ven este pico, acá, y este valle, acá. Luego, la curva negra es la que se ajusta, y cada uno de los modos de esta suma se ven en colores. Acá es el modo 1, que da básicamente la región que sube y que baja, y luego los otros modos dan las asimetrías, como este pico y este valle menos pronunciado. Esta curva se cierra sobre sí misma y se obtiene lo que se estaba viendo en la simulación. Entonces, ¿cuáles son los datos que vamos a usar? Bueno, las cefeidas, como dijimos, que son estrellas jóvenes, menores a 500 millones de años, distancias fotométricas, es decir, que son muy precisas, entonces sabemos que estamos midiendo algo con sentido. Y, bueno, las incertidumbres son menores al 4% de la distancia. Tiempo. El catálogo que vamos a usar es el de Scauron, que, bueno, tiene una muestra un poco humilde, pero la verdad es que tampoco es problema del catálogo, es que las cefeidas son pocas, porque viven poco. Entonces son 2.385, que después de aplicar filtros de calidad nos queda 1997. Entonces, en este gráfico lo que se ven son 3 paneles, que básicamente son 3 anillos como estábamos viendo con la simulación, pero ahora son con los datos. Entonces ven la altura en Z en función del azimut, y estos puntitos son las estrellas, la curva negra es nuestro ajuste, y en anaranjado es una especie de incertidumbre de nuestra curva. Entonces lo que ven es que a medida que nos vamos desde 8 kiloparsecs a 11 a 14, es decir, nos vamos saliendo del anillo, del disco, vamos a las regiones externas, el alabeo empieza a crecer. Bien, acá está la curva y empiezan a crecer los picos. Esto se puede hacer en todos los anillos, y esta es la figura 3D que uno recobraría de todos los anillitos, ¿no? Esta es la región que sube, la región que baja, y acá todo el alabeo torcido que estábamos prediciendo con el gas de hidrógeno, ¿no? Porque como estas son estrellas jóvenes, esperaríamos que también tengan un poco la geometría del gas. También podemos hacerlo con la velocidad vertical, es decir, cómo se están moviendo las estrellas hacia arriba y hacia abajo del plano. Y acá es lo mismo, es en esta región, es básicamente plano, esta parte de los costados no es muy creíble, pero ya luego sí, y lo que ven es que hay oscilaciones en las velocidades también. Entonces, el tema de las velocidades, esto es un tema. ¿Por qué? Porque se ha observado en varias poblaciones, y también se observa en las cefeidas, que es que cuando uno agarra un phi fijo y empieza a ver la velocidad en z en función del radio, lo que ve es que la velocidad sube y luego baja. Lo cual, a priori, es raro, porque uno no esperaría esta bajada después de cierto radio.
Entonces, las explicaciones que se han dado son varias, pero la que nosotros encontramos es la siguiente. Acá, por ejemplo, esto es en otra población estelar, es decir, que no son cefeidas, sino que son otras y tienen el mismo fenómeno de arco en BZ. La explicación que nosotros encontramos es la siguiente. A ver. Vimos recién que las estrellas están dispuestas subiendo y bajando en la galaxia. Entonces, en un momento que suben y que bajan, tienen que cruzar el plano. Entonces, en ese punto donde cruzan el plano, nosotros le llamamos la línea de los nodos, que es básicamente esta línea acá. Acá yo les estoy diciendo en qué azimut, a qué radio está la línea de los nodos. O si quieren, acá hay un gráfico del disco en el que esta línea negra indica donde la curva, la superficie promedio, corta el plano. Es decir, donde las estrellas tienen altura cero. ¿Qué sucede? En un modelo normal, lo que uno esperaría, primero, es que la línea de los nodos no esté tan torcida, es decir, que no se vaya con el ángulo, como se está haciendo acá, sino que fuera una especie de línea recta como de phi constante, cosa que no lo es, como lo vemos acá caer. Luego, uno también espera de los modelos normales, es que esta curva anaranjada, que es donde está la máxima velocidad en z, sea la misma curva que esta negra, es decir, donde las estrellas van a atravesar el disco es justamente donde tenga la máxima velocidad en z, para después llegar al pico y frenarse. Sin embargo, estas dos curvas no coinciden, cosa que siempre se presupone en estos estudios, y ahora lo vemos que no, y encima que también se presupone que esta línea es recta, cosa que está muy lejos de ser recta. Entonces, nuestro estudio mostró que, bueno, hay un desfasaje entre estas dos curvas y encima no son rectas, cosa que no se esperaba. Entonces, lo que sucede es que con los BZ, es que si uno se mueve en una línea recta de estas, a un phi constante, como veíamos, lo que te va a pasar es que a medida que te muevas en el radio hacia afuera, vas a llegar al máximo de velocidad en Z, y como el máximo se te está yendo, ya lo cruzaste, y hacia radios más afuera hay menores velocidades en Z. Entonces ves el arco. Y te mueves un poquito hacia afuera, y el máximo ahora se te movía hacia atrás, porque justamente tenés esta curvatura de la máxima velocidad en Z. Entonces, ¿cómo podemos estudiar esto? Bueno, haciendo un poco de matemática, se puede hacer lo siguiente. El alabeo es una onda, entonces sería de esperar que se empiece a deformar todo el disco. Entonces, la idea intuitiva es la siguiente. La altura en z va a estar dada por esta función, que es seno de omega t, la velocidad angular de la estrella, más un sub 0. Y la estrella lo que hace es subir la curva del alabeo como si fuera un carril, subiendo y bajando. Ahora, si el alabeo no se mueve, esta es la ecuación y esta es su velocidad en z. No hay problema. Fíjense que la velocidad en z pasó de un seno a un coseno, que en realidad un coseno es un seno más un pi medios acá. Ya estoy terminando. Si el alabeo se mueve, hay que ponerle un omega t para que le mueva el origen, y uno obtiene esto, ¿no? Y lo que seguimos viendo es que es un seno desfasado con respecto a la posición en la z. Entonces lo que resulta es que uno puede medir, uno mide empíricamente este z punto y z, y ve si verdaderamente este desfasaje es pi medios. Si este desfasaje no es pi medios, entonces yo hice algo mal en la derivada. Y ahí es donde aparecen términos evolutivos del alabeo, porque lo supusimos constante. Entonces, haciendo ecuaciones, lo que uno obtiene es que si uno compara los ajustes entre z y bz que realizó con Fourier, va a poder obtener los términos evolutivos de las estrellas. Entonces acá lo que están viendo es, en función de R, la velocidad angular del modo 1, que es la región norte y la región sur del alabeo, y ven que tiene una caída, y luego acá están viendo cómo es la derivada temporal de las amplitudes, si ese modo está creciendo o está decreciendo. Entonces, solo como para entender, esta región acá, donde la onda está yendo más rápido que las estrellas, que es esta curva negra, básicamente viene la onda, sube y baja las estrellas, porque justamente va más rápido que lo que giran, que lo que rotan las estrellas. Y en esta otra, donde la velocidad de la onda es menor a la de las estrellas suben y bajan la onda, porque van más rápido. Entonces hay una rotación diferencial. Esta parte va más rápido y esta va más lenta. Entonces en la parte interna, esta empieza a girar mucho más que lo que gira esta. Entonces ahí se te empieza a rotar la onda y puede llegar a desaparecer. Lo que nosotros vimos es que este fenómeno puede llegar a desaparecer en un gigaaño, que presuponen las simulaciones que pueda suceder. Bueno, acá hay algunos valores promedios que se han medido, porque no se ha hecho nunca poder medir en función del radio, sino medir un promedio en todo el radio. Y son bastante similares dentro de las incertidumbres. Ahora bien, conclusiones.
Fourier es fantástico, podemos estudiar Z, BZ, podés hacer todo lo que se te antoje, casi todo, pero no voy a decir lo que no podés hacer. El alabeo en las cefeidas en Z, bueno, la línea de los nodos es mucho más extensa que lo que predice Cheng, está mucho mejor de acuerdo con la ley de Briggs, que es una ley empírica, y en BZ vemos fenómenos raros que no anticipaba casi nadie. Bueno, estos son lo que decíamos, que en un gigaño pareciera que va a desaparecer, así que si alguien tiene paciencia como para aguantarme hasta acá, capaz que tiene paciencia para esperar a verlo desaparecer. Y la rotación puede indicar una distribución de materia oscura como un huevo. Y está. Estos son básicamente los resultados principales. Y estos son Fourier y Gauss, que fueron básicamente los que resolvieron mi tesis. Así que bien, les agradezco la paciencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas. A la altura del Sol, ¿el Sol persigue la onda o la onda mueve al Sol? El Sol en realidad está en un radio bastante... o sea, está simpático para poder estudiarlo, pero la verdad que no le afecta nada a esto, porque está en un radio muy interno como para poder ir viendo que la ondulación de este paso. Entonces, el Sol no se entera, pero bueno, no tiene problemas. Lo que sí se ve en el entorno del Sol son otro tipo de ondas, que también son muy interesantes, que son como ondas de presión, tanto en R, en BZ y todo eso, que te forman brazos espirales, pero no podés ver esta especie em, de movimiento promedio que van subiendo y bajando. En la región del Sol es una región donde el disco es bastante estable, porque justamente está en la parte interna donde hay mucha masa para poder hacer desaparecer estas perturbaciones rápidamente. Así que bien, gracias por la pregunta. Oh, hola. No me quedó claro si vos decías que el fenómeno en sí duraba 1 gigaños o que esperaríamos que durase por 1 gigaños más. Está. Pero entonces, si es lo primero, ¿se sabe cuándo se origina eso? O sea, ¿cuánto duraría en total si no es así? Ahora yo estoy con los... Bueno, ¿cómo se origina? Es todo un problema, porque aparte los valores que nosotros estamos obteniendo están en contradicción con lo que es la teoría clásica de ondas en el disco, para lo que se pensaba cómo se formaban. O sea que del mecanismo hay varios, estamos agarrándonos de las simulaciones como para ver cómo es lo que uno esperaría ver en distintos escenarios. Por ejemplo, las corrientes estelares de Bruno pueden ser perturbadoras, como alguien estuviera golpeando un bombo, lo mismo están golpeando el disco y generan ondas, pero también puede ser un tema de cómo es la forma del halo, de la materia oscura que te puede perturbar, y entre todas esas opciones no tenemos idea cuál es. Hay un sospechoso que es Sagitario, y es a ese al que le están apuntando. Luego, si lo del gigaño es el tiempo que le queda de vida, sí, es el tiempo que le quedaría de vida según nuestra predicción. Así que hay que agarrarlos con pinzas porque hay detalles no menores de que te pueden llevar a eso y no sea verdad. Pero igual, tenemos bastante certeza. Ahora seguimos con Juan José, que nos va a hablar sobre determinación observacional de la función de masa inicial. Buenas tardes. Vamos a ver que esto esté funcionando correctamente. Bien. Bueno, mi nombre es Juan José Damos, trabajo aquí en el departamento de Economía. Trabajo en el tema de formación estelar, observacional, y les voy a contar hoy algo, una inicial de masa. Esencialmente lo que pretendo que se vayan de aquí sabiendo qué es la función de masa, ya eso para mí es muy importante, y segundo, teniendo una idea general de qué tipo de trabajo es el que hacemos nosotros y cuáles son las dificultades, así a grosso modo, que enfrentamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es la función inicial de masa? Pues sabemos que las estrellas
y esto es aceptado en la colectividad, se forman por el colapso gravitatorio de nubes moleculares. Las nubes moleculares son estas estructuras muy heterogéneas que tienen en algunas zonas pues, picos de densidad. En esos picos de densidad puede ocurrir el colapso gravitatorio que eventualmente va a formar una estrella. No es que toda la nube colapsa para formar una estrella, es importante que lo tengan claro, sino que yo tengo una estructura muy grande que puede tener decenas de miles de masas solares y que puede formar cúmulos estelares. De hecho, en una nube molecular se pueden formar varios de estos cúmulos. Una vez formado uno de estos cúmulos, digamos, esta estructura que está aquí, yo hago un histograma de las masas de las estrellas que se acaban de formar. Y lo que encuentro es distribución. Lo que tengo es que la amplia mayoría de las estrellas tiene masas muy chiquitas y conforme voy hacia masas más grandes, esa distribución cae abruptamente. Eso es lo que uno observa. Entonces, la distribución de las estrellas que se acaban de formar en una población, eso es lo que llamamos la función inicial de masa. Si yo tomo esta misma información, pero ahora grafico el logaritmo de la masa en el eje horizontal y el logaritmo del número de objetos en el eje vertical, obtengo esto. Esa forma, digamos, de campana, ¿bien? Que no es una gaussiana, es lo que semeja más a una normal. De hecho, puedo tomar partes de este gráfico y darme cuenta que más o menos ajustan también a líneas rectas. Esa segunda representación es la que generalmente se encuentra en la literatura sobre la función de masa, con ambos ejes logarítmicos. Pero sería muy bonito para mí que ustedes se fueran con la idea del gráfico lineal. ¿Cómo se ve esto si uno lo ve en cantidades lineales? Y es tremendamente fuerte. Ahora, ¿por qué esta cosa es importante? Es importante porque nos habla de las condiciones del gas en donde se formaron las estrellas. O sea, las condiciones del proceso físico de formación. Estas son simulaciones hechas por Padoan y Nordlund en 2004. Se muestra esas simulaciones hidrodinámicas, producen cúmulos sintéticos y calculan las funciones de masa resultante. Y lo que ve aquí es cómo cambian estas líneas negras con SMS, que es el número de Mach. El número de Mach caracteriza el nivel de turbulencia en la nube. Tengo más turbulencia, se generan picos de densidad en la nube y se producen más estrellas, como uno observa en la curva de la izquierda. Segundo, la gran pregunta de si la función de masa es o no universal. Es decir, si fue la misma a lo largo de toda la historia del universo, y si es la misma en cualquier parte del universo, o al menos de la galaxia, que es lo que podemos empezar a responder. Y aquí tenemos un conjunto de funciones de masa disponibles que están sujetas a sesgos diferentes y encontramos en algunos casos comportamientos un poco dispares, que todavía no se logran entender. Ahora, una cosa que quiero que les quede muy clara, se han medido muy pocas funciones iniciales de masa en todo el rango de masas posible de las estrellas, es decir, desde decenas de masas solares hasta una centésima de masas solares. Entonces, ¿cuál es el proceso que uno sigue para la función inicial de masa? Bueno, en líneas muy generales, uno parte de observaciones. Las observaciones esencialmente no son más que medidas de flujo y de la cinemática de las estrellas. Y ahí uno establece las membresías y las estrellas que pertenecen al grupo que a uno le interesa. Luego uno recuerda que estas estrellas en realidad están agrupadas en pares. Así que uno tiene que tener. Y una vez que entonces dice, bueno, tengo las estrellas ya individuales, la magnitud absoluta o el flujo, y veo la distribución de esa cantidad, y eso es la función de luminosidad. Ahora, después de invocar los modelos de estructura y evolución estelar, relaciona esa luminosidad con la masa, que es lo que yo estoy buscando, y el resultado final es la función inicial de masa. Entonces, esto es lo que se hace. ¿Cómo se hace? Eso es complicadísimo, digamos, tiene muchos detalles, es muy largo de explicar. Yo voy a mencionar aquí unos problemas con cada uno de estos estados del trabajo. El primero, respecto a las observaciones, tengo cosas cinemáticas. Lo primero,
evidentemente lo que yo quiero hacer con este ejercicio es simplemente contar estrellas. Cuando yo las observo con un telescopio, lo que obtengo son las magnitudes. Y esas magnitudes se comportan, en cuanto al número de objetos detectados, creciente conforme me voy hacia objetos más débiles, pero llega un momento en que llego al límite de detección del instrumento y la detectabilidad cae. Y eso impone un sesgo porque dejo de detectar los objetos menos masivos, más débiles. Pero lo mismo ocurre cuando uno considera la cinemática, por ejemplo, la velocidad radial. La curva amarilla es la distribución de una cierta muestra de estrellas en el entorno solar en 200 parsecs, y vemos cómo cae la cantidad de objetos cuando quiero aquellos que tienen velocidades radiales de Gaia. Todo este interfaz entre estas dos curvas son datos que estoy perdiendo. Es decir, las observaciones tienen sesgos que me evitan o no me permiten bien a todas las estrellas. Respecto a la membresía, tenemos dos problemas, la contación y la completitud. Es decir, que por alguna razón de contar cosas, es decir, que mi medida sea incompleta, o que por alguna razón esté contando de más, es decir, que yo esté metiendo como miembros de esa población estrellas que en realidad no lo son. Eso es lo que llamamos contaminación. Y esto surge de un ejemplo muy simple, que yo estoy viendo en la dirección de un cúmulo, pero la galaxia no está vacía ni delante ni detrás del cúmulo. Y entonces se producen degeneraciones. Yo no puedo distinguir una enana roja que tengo relativamente cerca de mí de una gigante roja que está muy lejos de mí si yo solamente utilizo fotometría. Ocurren ese tipo de degeneraciones. En el caso de un diagrama color magnitud, como en donde no tengo magnitudes absolutas, sino aparentes, por las sobredensidades que corresponden al subcampo. Entonces, cuando selecciono estrellas ahí, estoy quedándome con cosas que no son lo que yo estoy buscando. Y esto se mezcla que las estrellas de un grupo se están dispersando en el disco galáctico, además se pueden estar segregando en masa, y esas estrellas del campo, que son las estrellas viejas, contaminan la muestra que yo quiero establecer. Bueno, esto se... Mal momento. ¿Podemos pasar a la próxima lámina? Ahí, ya lo estoy controlando yo. Lo siguiente es la multiplicidad. Es decir, bueno, tenés que tener cuidado porque algunas de las estrellas que estás viendo pueden ser dobles. El problema es que los instrumentos muchas veces no te dejan ver eso. Lo ideal sería que tú tengas una estrella que puedas ver con un instrumento que te permita darte cuenta de que en realidad se trata de ese sistema. Pero eso no ocurre en la realidad, porque los instrumentos no son capaces de detectar todos los sistemas binarios en una población. El problema está en que uno hace un diagrama HR, yo tengo estas estrellas aquí, forman una secuencia principal, digamos. Pero en verdad son sistemas binarios. Lo que veo es que en la práctica estos objetos aparecen desplazados respecto de la posición original, porque tienen una componente de luz roja y un mayor brillo debido a la estrella que los acompaña. Luego, función de luminosidad, recuerda la distribución de los brillos, magnitudes absolutas. Pero si son magnitudes absolutas, yo tengo que tener en cuenta tres cosas. Primero, a qué distancia está la estrella, y eso tiene un alto nivel de incertidumbre. Segundo, tengo que tener en cuenta la posición del medio interestelar, porque si yo tengo una nube delante, por tenue que sea, atenúa la señal. Y entonces estoy midiendo yo. Lo estoy subestimando. Y lo otro son las correcciones volumétricas, en caso de que yo tenga que calcular las cosas en términos de la luminosidad. Así es una función de luminosidad, típica en magnitudes absolutas en la banda. Y lo último, la función de luminosidad, que era la relación entre la masa. Entonces quería decirle una cosita, así que se la lleven, que la recuerden siempre, ¿no? Una población jamás están al mismo tiempo en la secuencia principal. Eso pasa. Que cuando las estrellas se forman, las más masivas se forman rapidísimo. Entonces, a los 2 millones
años, las estrellas de 15 masas o 3 masas solares ya están en la secuencia principal. Las demás todavía están tratando de llegar o están camino a la secuencia principal. Pero 70 millones de años, después estamos hablando de una etapa muy temprana, ya hasta estrellas de 3 masas solares se han salido de la secuencia principal, han llegado las de una masa solar, pero las de una décima todavía están por llegar. Y esto tiene que ver que para tener la relación masa-velocidad, yo tengo que usar varios modelos, no uno. Modelos pre-secuencia principal, post-secuencia principal y secuencia principal. Y eso va complicando las cosas. Ya terminando. Entonces, voy a presumir un par de resultados, pero me voy a enfocar en las líneas generales del trabajo nada más. Un aporte que hicimos fue el doctorado de Carlos Suárez en la Universidad Nacional Autónoma de México, que Carlos Romani y yo tuvimos el placer de dirigir. Genaro logró medir una de las muy pocas funciones de masa que cubren todo este rango de masas, desde una centésima de masa solar hasta de masas solares. Y el resultado. Las áreas grises marcan la suma de las incertidumbres que hemos descrito hasta el momento. En lo que estamos trabajando ahora es en espectroscópicamente, termino en un minuto, espectroscópicamente los objetos de paso anterior. Estamos hablando de cosas que cubren 20 magnitudes de rango, desde magnitud 6 hasta magnitud 24 aproximadamente. Eso nos obliga a observar con una batería de telescopios. Y, por ejemplo, estos espectros que les muestro aquí los obtuvimos hace 6 meses, más 8. Esto fue con IRTF en Mauna Kea, en SPECS, rojos, de un objeto que tiene aproximadamente 10 masas de Júpiter, en el cúmulo que estamos estudiando. Y este es otro obtenido con el Gran Tecan en Canarias, más o menos de los mismos días. Estamos haciendo la simulación de observaciones para poder interpretar los resultados. Partimos de una función de masa y reproducimos un diagrama color magnitud. Y aquí les dejo como penúltima lámina el grupo de personas con el que tengo el privilegio y el gusto de trabajar. Rafael en unos minutos le va a hablar de su trabajo, que tiene que ver con la relación entre la función de masa y la evolución dinámica de los cúmulos aplicada al caso particular de los Nearby Ion Moving Groups. Bueno, y después tenemos por ahí la presentación publicada. Esas son esencialmente algunas de las razones por las que considero que es un bonito problema para trabajar. Bueno, si tienen preguntas, disculpen que me excedí un minuto. Todos muy cansados. Gracias. Bueno, ¿tenemos tiempo para una pregunta? Y para de cúmulos y los datos de Gaia van a servir para dar los propios. 2 minutos está hablando Rafael exactamente sobre eso, la aplicación al caso de los grupos jóvenes cercanos al Sol. Pero se puede utilizar Gaia para otro tipo de poblaciones también. De hecho, en el estudio que hicimos de este cúmulo 25 Orionis, usamos Gaia. Ahora, va a haber sondeos pronto de los sinópticos, los datos que van a comenzar a salir del Large Subgrid Synoptic Telescope, eso nos va a permitir llegar muy profundo en muchas poblaciones y obtener funciones de masa casi completas a rangos de masa y a distancias a las que Gaia todavía no es capaz de llegar. Concretamente, Orión está aquí en 400 parsecs y con Gaia llegamos a 0.1 masas solares. Entonces, no podemos detectar la parte de las enanas marrones con Gaia todavía a esas distancias. Bueno, agradecemos a Juan. La última charla del día se titula Desarrollo de método de detección.
Hola, hola, hola. A ver, pues así, al revés. Así y así, bien. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. Si siguen vivos después de esta charla, yo que ustedes me preocupo, porque bueno, ha sido una jornada bastante larga, espero no dormirlos. Pero bueno, como dijeron, les voy a hablar de lo que va de mi trabajo de maestría que estoy realizando bajo la tutoría de los doctores, bueno, Juan, que ya lo conocieron, y Genaro Suárez. Y bueno, y acá va el título de la presentación: desarrollo un método de detección de grupos estelares jóvenes y comóviles en el entorno solar. Entonces, lo que nosotros estudiamos son grupos de estrellas jóvenes, con eso entiendo que tienen menos de 100 millones de años de edad, en realidad entre 10 y 100. Comóviles significa que las estrellas de una misma agrupación poseen posiciones y velocidades similares entre sí, básicamente se mueven juntitas, y en el entorno solar entendemos que se encuentran a menos de 200 parsecs del Sol. Entonces, esos grupos, que también se conocen como Nearby Young Moving Groups, empezaron a atraer la atención de mucha gente hace unas, creo que 3 o 4 décadas, algo así. Y bueno, hablando, ya que Juan ya les habló mucho de poblaciones de estrellas y etcétera, si pensamos un poco en la definición de estos grupos, que deben poseer posiciones y velocidades similares entre sí, si yo los quiero buscar, lo que me espero es que, bueno, si miro al cielo, ahí voy a ver de todo. Va a haber un mar de estrellas viejas, que es lo que a partir de ahora voy a empezar a llamar el campo o el fondo, y superpuesto a ese mar voy a encontrar islas, donde voy a encontrar lugares de densidad un poquito mayor al del fondo, y esos lugares de densidad un poco mayor, que también podemos llamarlos sobredensidades, deberían estar producidos justamente, por ejemplo, por estos grupos. Ah, muy bien, entonces solo tengo que mirar al cielo y buscar esas pelotitas. Bueno, cuando miro al cielo, veo a veces pelotitas. Esto es una proyección en el cielo, en ascensión recta y declinación. Entonces veo alguna de esas pelotitas, pero hay otros casos, o sea, cada color acá es un grupo, ¿no? Hay otros casos en los que los veo todo disperso por la esfera celeste. Eso se da a dos cosas. La primera es un problema intrínseco de estos grupos, y es que estos grupos no se comportan como lo que uno imagina en su cabeza de un grupo en general, que son otro tipo de objeto como cúmulos estelares, sino que es que los números de objetos de estos grupos varía mucho y en un rango pequeño, o sea, de 20 a algunos centenares de estrellas, y a veces pueden estar bastante más dispersas de lo que uno pensaría. Y además de eso, el otro factor es que al estar tan cerca del Sol, estos grupos pueden proyectarse de manera que ocupen extensas regiones de la esfera celeste. Todo eso para decirles que detectar esos grupos buscando pelotitas no es tan fácil, es bastante complicado. Es tan complicado que en mi trabajo de iniciación de la investigación con Juan encontramos indicios clarísimos de incompletitudes y contaminaciones en los sondeos conocidos de estos grupos. Ahora, ¿por qué a la gente le interesa esos grupos? Bueno, acá lo que les muestro a la izquierda es una imagen directa de un disco de escombros alrededor de una estrella de una de esas agrupaciones. Eso fue tomado por el Hubble. Dentro de poco se supone que vamos a hacer lo mismo, pero por el James Webb, o sea que va a estar mucho más lindo. Y bueno, ustedes, para tener una imagen tan buena así, además de que necesitan un telescopio bastante caro, también necesitan que se cumplan dos cosas que son muy poco probables que se cumplan. Uno, necesitan que la estrella esté cerca para que la imagen sea directa. Dos, necesitan que sea joven para que tenga un disco de escombros alrededor. Entonces, esa imagen ilustra un poco el por qué estos grupos son candidatos observacionales ideales a varias áreas de la astronomía. Por ejemplo, como las ciencias planetarias o la formación y evolución estelar temprana, y también por otros motivos dentro de la dinámica y estructura galáctica. Otra razón por la cual son importantes estos grupos es la función inicial de masa, que no lo voy a definir porque Juan ya lo hizo, y la razón es muy simple: como están muy cerca de nosotros, es más fácil observar las estrellas de esos grupos. Bien, pero hasta ahora solo dijimos que esto eran grupos de estrellas que se movían jóvenes. ¿Por qué de repente estamos hablando de función inicial de masa si eso estaba asociado a poblaciones estelares que se formaron juntas? Bueno, si pensamos, estos son grupos de estrellas que son jóvenes y que se mueven juntas.
Y Juan les acaba de explicar que las estrellas se forman juntas. Entonces, es bastante razonable, de hecho es la hipótesis más votada, digamos, de que estos sean remanentes de poblaciones estelares que se están dispersando por el disco galáctico. Entonces, esa es una de las razones por la cual estos grupos atraen nuestra atención. Y acá no me voy a extender, pero podría contarles mucho. Esto es una función de masa del día, que sería la función de masa hoy en día, pero a la edad que tienen estos grupos es lo mismo que la función inicial de masa, que midieron un grupo de gente de una de las agrupaciones conocidas, y podría darles varios motivos explicándoles por qué esto muestra claros indicios de que está incompleta, y de hecho eso es uno de los pocos, si no únicos estudios que se hizo donde se intentó medir una función de masa. Entonces, todo eso, todas esas razones fueron las que impulsaron los 3 objetivos de este trabajo. El primero, bueno, vamos a hacer un método para tratar de detectar estas estrellas, estos grupos. El segundo es estimar la función inicial de masa de algunos de estos grupos que habremos detectado. Y finalmente queremos saber cómo los procesos de dispersión afectan nuestra medida de la función de masa. A ver cómo es eso. Como Juan les dijo, hay un montón de sesgos que aparecen cuando ustedes quieren medir esa función de masa. Pero la mayoría de ellos los podemos clasificar en 3 categorías. La primera es una instrumental o observacional, y es que, bueno, capaz mi instrumento no puede observar a todas las estrellas porque algunas brillan muy poco. La segunda es metodológico, capaz el método que yo utilicé para detectar un grupo entre ese mar de estrellas que yo tenía no es del todo bueno. Y el tercero es uno todavía peor porque es intrínseco a la población. Porque quizás el grupo que yo observé con el mejor método del universo y el mejor instrumento, si perdió miembros en el camino porque se está dispersando, no los voy a poder tomar en cuenta en mi cálculo de la función de masa. Entonces nosotros queremos saber con simulaciones dinámicas de manera estadística cómo ese proceso de dispersión afecta nuestra medida de la función de masa. Entonces ahora voy a seguir hablando sobre el punto 1, que es lo que hemos desarrollado hasta ahora. Bueno, como dijimos, estamos buscando pelotitas. ¿Pelotitas dónde? En el espacio de posición y en el espacio de velocidad. Entonces, eso se traduce a lo que se llama formalmente un problema de clustering, que es buscar sobredensidades. ¿Qué método de clustering utilizamos para eso? Un método conocido como el DBSCAN, que básicamente depende de 2 parámetros. El primero es la distancia máxima que puede haber entre 2 estrellas para que yo llame a esas estrellas vecinos, y el segundo es n-min, que sería el número mínimo de vecinos que debe tener una estrella para que yo diga que esa estrella es un punto núcleo. ¿Qué hago con eso? Bueno, a partir de ahí, todas las estrellas que son puntos núcleos, que están conectadas entre sí por sus vecinos y sus vecinos, van a formar candidatos a grupos. Así es como funciona el DBSCAN. Entonces acá les pongo un ejemplo donde vamos a tomar un epsilon igual al radio de las circunferencias vacías y un n-min igual a 2. Entonces, el punto amarillo no tiene vecinos, es ruido, lo tiramos por la ventana. Los 2 puntos verdes son vecinos, pero solo tienen un vecino, son ruido, lo tiramos por la ventana. Ahora, este punto rojo de acá tiene 2 vecinos. Por lo tanto, es un punto núcleo. Por lo tanto, él y sus 2 vecinos, el DBSCAN los mira y dice, esto es un grupo. Como podrán ver, conceptualmente, este algoritmo es muy simple. Esa es la primera razón por la cual lo elegimos. La segunda es que es uno de los algoritmos más eficientes que hay en términos de tiempos computacionales. Además, es aplicable a espacios n-dimensionales, que eso no todos los algoritmos lo pueden, y no necesita conocimiento previo sobre la muestra, como por ejemplo, cuántos grupos creo yo que hay. Bueno, entonces, ¿cómo usamos esto para... Opa, todavía no. Para... esto está loco. Ya. Para grupos. Bueno, vamos a partir de un catálogo, en nuestro caso el catálogo de Gaia, que nos da fotometría, posiciones, movimientos propios, y para algunas estrellas velocidad radial. Y la idea es aplicar bueno, primero vamos a hacer un filtro fotométrico porque sabemos que mirando el diagrama color magnitud que hay estrellas que son demasiado viejas para ser parte de un NIM, como por ejemplo gigantes rojas o enanas blancas. Y una vez que hicimos ese filtro, vamos a aplicar el DBSCAN en espacios cinemáticos
o sea, de posición y velocidad, y ahí vamos a tener candidatos a grupos. Eso por un lado. Por otro lado, nos vamos a decir lo siguiente. Ah, fantástico, tenemos un grupo. No, todavía no. Porque ¿cómo sé yo que ese grupo es un grupo y no es una simple fluctuación estadística del campo de estrellas viejas que yo tenía? En otras palabras, ¿cómo sé yo que no es simplemente que hay un par de estrellas viejas que se estaban moviendo juntas y yo las confundí con un grupo? Eso es un problema, y es un problema muy grave. Bueno, entonces lo que podemos hacer es construir un campo sintético, o sea, algo que simule lo que es el campo real, y aplicar nuestro método a eso y ver qué tan probable es que aquel grupo de n estrellas que encontré sea efectivamente producto o sea, pueda ser producto del campo. Entonces, generamos un campo sintético, le aplicamos el mismo algoritmo que aplicamos a los datos reales y vamos a hacer un test de hipótesis acá, donde nuestra hipótesis nula es que el grupo que yo encontré en la realidad no es un grupo, sino es una fluctuación estadística del campo. Si pasa el test de hipótesis esto, recién ahí voy a poder decir, ok, esto es un candidato a grupo. Entonces, este es el método que desarrollamos y estamos terminando de, ¿cómo se llama?, de validar en este momento. Y acá les pongo un bonus track que todavía no tenemos resultados científicos para lo que yo estoy estudiando en mi tesis de maestría, pero esos son resultados sumamente preliminares de aplicar este mismo método que yo les dije, no al entorno solar, sino a una región de formación estelar, que es una de las que estudia Juan, que es la de 25 Ori. Entonces, el gráfico de la derecha es en la constelación de Orión, ¿no? Y eso es de un trabajo de Briceño y otros, donde los puntos negros son estrellas T-Tauris confirmadas espectroscópicamente, y acá, en esta región, identifican como 3 subestructuras, que el cuadrado rojo sería esta región de acá, y esto es de aplicar el método a las estrellas de esa región en Gaia, utilizando la información de la velocidad radial, cosa que no todas las estrellas tienen, y es por eso que la densidad de cosas ahí es mucho menor. Pero lo importante acá es que con el método logramos detectar 3 subestructuras, que son las que están ahí. Entonces, nada, eso. Y bueno, solo esto no aporta mucho, pero eso es lo mismo que ustedes vieron, pero ahora en espacio de posición. Estos son coordenadas cartesianas galácticas, céntricas, y acá son las velocidades. Entonces lo interesante acá es que ustedes ven que los grupos se diferencian en el espacio de posición, pero no en el de velocidad. Pues que es interesante para nosotros porque en los NIM suele pasar lo contrario. Las cosas se diferencian muy bien en velocidad, pero no en posición. Así que eso sería todo. Espero que sigan vivos. Si tienen preguntas, encantado de contestarlas. Bueno, ¿preguntas? Bueno, entonces agradecemos a Rafa. Y bueno, llegamos al final. No sé si el comité organizador quiere decir algunas palabras. Primero un aplauso para el comité organizador. Bueno, muy bien. Unas pocas palabras porque ya estamos todos cansados para clausurar oficialmente esta reunión. Bueno, pienso que ha sido una muy buena jornada. Nos atrasamos un poco con la agenda, pero eso siempre sucede, ¿no? No hay manera de evitarlo. Creo que han habido muy buenas presentaciones, así que en ese sentido todos debemos estar conformes. Y bueno, esta reunión se discutió y más o menos se resolvieron los aspectos principales, como ser fecha y lugar, o sea, elegir esta sede dentro de la directiva de la SUA.
pero después se nombró un comité local, que realmente fueron ellos los que trabajaron bastante y prácticamente si se pudo materializar, fue por ellos, porque la directiva resuelve los asuntos, pero después alguien los tiene que llevar a cabo. Entonces yo, en nombre de la directiva, quiero agradecer especialmente a los compañeros que se ofrecieron a actuar como comité local, a Juan, Cecilia, Mauro, espero que no me olvide de nadie, Bruno, que está por allá, Rafael, no me olvido de nadie. Bueno, a todos ellos, porque si se hizo la reunión fue gracias a ellos. Así que un nuevo aplauso para el comité local. Y no sé si... Bueno, la verdad que la verdad que sí. Bueno, la verdad que